Estas son las historias sónicas de hoy, donde se conjuntan el arte, la tradición y los grandes legados musicales. ¡Comenzamos! Queridos amigos de Xolotl Cabina de Radio, queridos amigos de SBC Radio, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. No importa en qué latitud y en qué longitud nos estén escuchando, vamos a tener hoy nuestra emisión número 4 ya de Historias Sónicas. Hoy las historias sónicas están a cargo de un servidor, Marco Antonio Brito, y tengo el honor de tener aquí como invitado para que platiquemos del tema inicios del rock and roll en los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, a mi hermano, a mi compañero de delito, mi mejor amigo, Miguel Ángel Brito. ¿Cómo estás, Miguel? Muchísimas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches, su servidor Miguel Ángel Brito, y es un gusto, es un honor el estar compartiendo micrófonos con mi hermano Marco en esta emisión. Como debe de ser y como es mandado, siempre me he acomodado muy bien a hacer programas contigo y no va a ser esta la excepción. Vamos a platicar de los meros inicios de rock and roll. ¿Por qué? Porque mucha gente ya en la actualidad lamentablemente da por hechas muchas cosas. Da por hecho que, bueno, la música que les gusta, sí tuvo un antecedente, pero ¿a quién le importa y todo? No, esto tiene que ver con una evolución musical que arranca a partir más o menos de la segunda década del siglo pasado, Miguel. Los años 20 también, pero los años 20 del siglo XX. ¿Qué te parece? Pues es una verdad muy grande y siempre es muy bueno conocer los orígenes de lo que nos gusta. Yo siempre he pensado que vale la pena el tener un antecedente siempre para poder comprender mejor las cosas. El gusto por el gusto es muy válido, pero también con un poquito ¿cómo les podría decir? De contexto. Claro, siempre debe. La historia es importante y por eso este programa se llama Historias Sónicas. Bueno, pues vamos a lo que nos truje. ¿Qué te parece, Miguel? Iniciamos. Vamos a iniciar. Muy bien, debemos de pensar de que el rock and roll y todo lo que vino después del rock and roll, bueno, tiene efectivamente un antecedente, un origen. Y en este caso, en los Estados Unidos de Norteamérica, para la década de los 20, podemos ubicar ya en el año 1925 a los primeros grandes antecedentes de lo que después se hizo rock and roll, Miguel. Para 1925 a 1930, ¿qué se escuchaba? ¿Qué era lo que predominaba en las radiodifusoras norteamericanas? Bueno, pues ustedes podrían escuchar, sobre todo, dependiendo del tipo de audiencia, porque había audiencia de color y audiencia blanca. La audiencia de color se iba por el blues, principalmente, aunque no tanto en los aparatos radiales, sino en los tugurios, en los bares, donde se interpretaba el blues. Así es. Que el sector blanco de la población norteamericana sí tenía la posibilidad de poder adquirir un radio. De ahí vienen grandes programas, de lo que hablaremos más adelante. Yo creo que la gente del sector blanco escuchaba Charleston. Así es, la música de Broadway también. Cakewalk. Sí, eran modas musicales y sí estaba muy presente la diferencia racial entre ellos. Tenemos que decirlo porque es parte de la historia. Es parte de la historia, desafortunadamente. Entonces podemos decir que las personas de raza blanca predominaba el gusto por el Charleston, por el Cakewalk, por la música de Broadway. Mientras tanto, el público de raza de color tenía el jazz clásico o el blues. Los afroamericanos tenían una gran influencia de los ritmos que habían importado sus antepasados. Pues ya estamos hablando de cuarta, quinta generación de población de color en Estados Unidos, pero conservaban todavía ese ritmo, el ritmo que traían de sus países, de sus regiones de orígenes en África. Exactamente. Y todo eso sucedía a lo largo de 1925 a 1930. La radio estaba en pañales, apenas empezábamos a tener películas habladas. Y todo eso fue el vehículo también para que el público estuviera al tanto de las novedades musicales. Los verdaderos
primeros videos musicales no fueron de MTV, no fueron en la década de los 60 ni en los 50. Los primeros videos vinieron precisamente de la sincronización del sonido, haciendo algunas prevideos musicales. Recuerdo mucho a Cab Calloway haciendo Minnie the Moocher, De por acuerdo, ejemplo, qué pasos de baile del tipo, para 1927, 1928. Entonces, esos fueron los antecedentes. Incluso hay hasta tangos, Miguel. Hay tangos que están filmados a la técnica de video musical para poderse poner en una pantalla con el cinematográfica. mismísimo Gardel. Claro. Así es, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, el tango no penetró tanto en la sociedad norteamericana como en las sociedades hispanohablantes. Sin embargo, también podemos mencionar que el auge de la música vino con la democratización de la radio, de que la gente del pueblo pudiera comprar su radio, tenerlo en su casa, en un lugar especial, en lugar de la televisión que no existía en ese momento, y ellos pudieron... Se reunían en familia en las tardes, después de su hora de cenar, que en Estados Unidos es aproximadamente a las 6 de la tarde. Los programas musicales entraban a partir de las 7 de la tarde o de la noche. Es totalmente correcto lo que acabas de decir. Para los años 30, bueno, empieza ya a cambiar la cosa porque vemos otros antecedentes interesantes, Miguel. El swing. Ah, qué música tan fantástica. Es el jazz propio, apto para bailar, para ser bailado. Así es, y de duración corta. Las canciones del swing eran de duración mucho más corta que las de jazz. O las de blues. Y ahí fue donde se empezaron a establecer los estereotipos en la radio de que un disco o una canción no debería durar más de 3 minutos. 30 minutos, no, ni nagada la vida. Ni el lado completo de Greatest Show on Earth, Horizons, ¿no? Sí, más o menos. En fin, bueno, el swing. Primeros grandes exponentes, pues yo me acuerdo de Benny Goodman, por Artie ejemplo. Shaw. Glenn Miller. Glenn Miller, de todos los lugares. Y todo lo que se conoció posteriormente como lo que eran las grandes bandas. Desde orquestas que tenían un renombre ya bastante amplio porque viajaban a lo largo de la Unión Americana, los hermanos Dorsey, por ejemplo. Los hermanos Dorsey. La nobleza del jazz. Así es. Duke Ellington. Count Basie y el rey. Satchmo, Louis Armstrong. Bueno, pues para esos años 30 también empieza otra bonita costumbre de esa gente joven, yo le diría, los crooners. Ah, es que eran los cantantes de las grandes bandas propiamente, así iniciaron su contraparte femenina, que son las sirenas. Las sirenas, exactamente. Pero déjame te digo una cosa, también aquí se inaugura algo que se volvió muy común en el rock, y en el rock and roll y luego en el rock, que efectivamente el cantante de la gran banda se volvía solista. Oh, sí. Ahí se inauguraron esas costumbres que para la época del rock and roll y del rock ya fueron muy comunes. Vamos a hablar de crooners. ¿Quién te gusta? ¿Bing Crosby? ¿Frank Sinatra? ¿Qué te parece si primero iniciamos por tratar de definir qué es un crooner? Me gusta la idea. Para el público, para nosotros. Un crooner es una persona, es un hombre con una voz generalmente en tesitura de tenor que te cantaba de una manera íntima, de una manera que te daba la ilusión de que te estaba cantando a ti, te arrullaba, te enamoraba esa voz. Y todo esto también fue posible gracias a adelantos técnicos, los nuevos micrófonos que recogían y registraban los sonidos bajos, hasta susurros. Podías tener en cuenta eso, que vino en la época de los 30, más o menos. Claro, y los ejemplos que te decía, ahí empezó Frank Sinatra, ahí empezó... ¿Con quién cantaba Frank Sinatra? Ay, con la orquesta de Tommy Dorsey. Tommy Dorsey, exactamente. Claro que sí. Pero no solo eso, había también otros pre-crooners que también venían paralelos, Mel Tormé, Rudy Vallee. De acuerdo. Que son nombres que no menciona nadie, pero eran grandes superstars del espectáculo en ese momento. Pero también se inauguró en esa época, hacia finales de los 30, mediados de los 40, el famoso Teen Idol. Frank Sinatra fue un Teen Idol. Sí, aunque no se reconocía todavía al adolescente como un grupo sociológico. De eso vamos a hablar después. En un momentito. Esa es una historia más adelante. Entonces... crooners. Los crooners. Ahí viene Bing Crosby,
Viene también, empieza Perry Como. Perry Como, Dean Martin, Al Martino. Empieza todo eso. Y se va gestando también la nueva onda del country. Porque la música country de suyo tiene una historia rica y abundante, pero el country empieza ya a tener otros medios con la radio y se empiezan a establecer ya algunos grupos. Voy a hacer una precisión. Realmente el country como tal empieza hasta los 50. La música campirana de esa época era el hillbilly. Así es. En los 20, en los 30, parte de los 40 era la música llamada hillbilly. ¿Por qué se llamaba hillbilly? Porque era la música de los habitantes de las montañas del sur, de los estados del sur de Estados Unidos. Esa era la música de las colinas, de las montañas. Incluso se llegó a utilizar hasta un poquito en forma despectiva, ¿verdad? En la actualidad es despectivo, es peyorativo el llamar a alguien que es un hillbilly o como un redneck. Exactamente. Ahora, para los años 40, bueno, es la época de la guerra, por lo tanto hay mucha música patriótica. Oh, sí, claro. Está el God Bless America, está el Star Spangled Banner. Pero el mismo swing, la patrulla americana, American Patrol. Exactamente, con Glenn Miller. Bueno, y el jazz empieza a derivar, ya no al jazz clásico, al emparentado con las grandes bandas, se va hacia una corriente de vanguardia en ese entonces, liderada por gente como Charlie Parker, como Dizzy Gillespie, que era el bebop. El bebop, música para músicos. Se le llamaba. El jazz empieza ya también a desarrollarse junto con el boogie boogie, que era la contraparte de la corriente. Era lo que se tocaba en Chicago, el boogie boogie. Exactamente. Prácticamente. Es que, queridos amigos, queremos mencionarles. Había 3 focos principales en Estados Unidos en cuanto a música de raíces afroamericanas. Chicago, San Luis y Kansas City. Así es. Eran 3 lugares focales aparte de Nueva Orleans, porque no nada más en Nueva Orleans se desarrolló el jazz, el Dixie, esa corriente bonita donde entran varios instrumentos tocando su parte y se armonizan juntas y resulta una pieza fantástica. Exacto. Y todavía tampoco Nueva York era una ciudad que atrajera muchas corrientes musicales, se quedaban mucho en lo estándar. Ahí empiezan las canciones estándar. Las canciones estándar. Bueno, pues entonces ya tenemos al swing que se consolida, al boogie boogie con esas líneas de piano que presagian al rock and roll. ¿Sabes por qué? Con la mano izquierda, el boogie boogie llevaba la línea de bajo. Claro. Y hay una pieza musical que se llama Chicago Stomp. Queridos amigos, búsquenla por favor en YouTube. Ahí se van a dar cuenta claramente cómo la mano izquierda lleva el bajo y esa línea de bajo es la que se importa directamente a lo que es el rock and roll. Es total y completamente correcto. Esto pues con la música también de Frank Sinatra, de Perry Como, pero ahí empiezan a sonar otros nombres. Ella Mae Morse, empieza Doris Day, empieza Jane Fromm. Estás hablando de las sirenas. Las famosas sirenas. Bueno, entonces hagamos una especie como de recap desde los años 1925 hasta previo justamente 1946-47, en donde vemos que los géneros musicales que originaron el rock and roll fueron el swing, la gran música de las grandes bandas, el western swing, ese swing que se interpretaba y se bailaba, porque se bailaba también en Texas principalmente. Curiosamente se le llama western swing y todo el mundo piensa que el origen es California. No, California estaba en otra onda. Estaba totalmente en otra cosa. Pero también ese swing se tocaba con guitarras, violines, con trabajo. Ajá. Y era muy rítmico, presagiaba rock and roll, la música de las grandes bandas, los crooners o cantantes masculinos. Los cantantes masculinos. Sirens, sirenas, cantantes femeninas, Peggy Lee. Annie O'Day. Esta niña que cantaba con Jim Krupa. Anita O'Day. El famoso hillbilly, que ya vemos de que puede llegar a ser hasta un poquito despectivo. También hay una línea tranquila de música campirana que se llama Bluegrass, Miguel. Sí, claro. Tuvo su origen en la región de los Montes Apalaches, principalmente en el estado de Kentucky. Ahí donde es el pollito. Y que es muy sabroso, por cierto. Es muy, muy sabroso, por cierto. En esta zona de Kentucky, los colonos
ingleses que llegaron a habitar esta región encontraron en sus campos, vírgenes totalmente, una flor y una hierba de color azul. La flor es la poa y la hierba por consecuencias también se llama así. Bajo ciertas condiciones de luz en las tardes o en las mañanas, ese tapete de hierba se veía de color azul, por eso es bluegrass. Excelente De hecho, aportación. Kentucky es el estado bluegrass. Eso, en las placas de los automóviles aparece esa leyenda, Bluegrass State. Sí, porque todos los estados tienen o su eslogan o su frase. O su Muy frase. bien. Bueno, pues el blues, el rhythm and blues. El boogie blues, y el jazz. ese no lo tocamos, pero el blues es importantísimo, Marco. Claro, porque le da la raíz sentimental Y musical. y te voy a decir una cosa. Quizás la música se conocía por la alegría que se transmite tanto al tocarla como al escuchar. Pero Al bailarla, pero el blues es tristeza. todo lo contrario, porque Por eso habla se de llama tristezas. blues. Habla de tristezas y habla de malas experiencias. Fíjate que uno de los antecedentes del rock and roll que podemos escuchar es Bessie Smith. Bessie Smith. Con esta canción Bad Fruit. Uy, no es Bessie Smith. Era esta otra mujer, otra morena también. ¿Cómo se llamaba? Billie Holiday, ¿me vas a decir? No, era Bessie Strange Fruit. Strange Fruit, exactamente, era de la canción. Era de Bessie Smith. Y es precisamente ese sentimiento pre-rock and rollero en la década de los 30 o 40. Las tristezas de la población afroamericana que en ese momento eran muchas, la verdad. Bueno, pero no vamos a hablar de tristezas. Mejor te voy a hacer una pregunta y dame tu opinión verdadera. ¿Cuál fue el primer rock and roll de la historia? Cronológicamente. Cronológicamente, pues mira, tenemos un antecedente ya de una canción que se llama Rockin' Rollin' Mama, Sí, de Buddy Jones, Buddy Jones. del año de 1936. Ya traía las raíces también del rock and roll. Pues ya traía el nombre. O sea, Rockin' Rollin' Mama. Es que hay que recordar también, y hacérselo notar a nuestros escuchas, hermano, que el término rock and roll proviene de un slang negro. Sí, es sí. una de sus dialectos, de su forma de hablar coloquial. Su slang, su caló. Ese es su caló, el slang. Y rock and roll significaba muchas cosas. Muchas cosas. Entre ellas tener sexo, entre ellas tener ritmo, entre ellas hacer cositas. Todo venía incluido en ello. Exacto. Entonces, sí podemos pensar que el término rock and roll no lo acuñó ¿cómo se llama? El locutor Alan Freed, no. Alan Freed. Ese término de rock and roll venía desde los 30, desde Sí, los pero 20. ese que lo patentó. Ese que ganó con él, sí, podríamos ese decir. que ganó algo de dinero con él y con la payola. También platicaremos de eso posteriormente. Pero ya había una canción Rockin' Rollin' Mama de Buddy Jones, que aparte de todo es buenísima, búsquenla. Pero tenemos otros candidatos que se pueden ubicar ya avanzada la década de los 40. Miguel, ¿cuál es el primero que tienes por ahí? Good Rockin' Tonight, de Roy Brown. Me encanta Roy Brown, ¿eh? Es Ay, un maravilloso cantante. A quien no conozca Good Rockin' Tonight, pero sí puede conocer Hay buen rock and roll esta noche. Exactamente. De ahí viene esa canción. Ese es el antecedente de esta canción. Es esta canción propiamente dicho. Roy Brown, excelente músico, nacido ya en Detroit, Sí. que va a tener mucha... Va a tener relevancia en los 60 En los 60s esa ciudad, pero aquí se topó con que Wynonie Harris hace una versión de Good Rockin' Tonight y empieza a vender discos como loco. Sí. Entonces, esto provoca problemas con Roy Brown y con Wynonie Harris, los cuales mantuvieron un pique hasta el día de su muerte. Podemos decir que fue una enemistad casi declarada, ¿eh? Sí, porque él alegó siempre que le había robado ese gran éxito. Esto en 1947, 1948 nos trae al Wild Bill Moore con una canción que se llama Rock and Roll. Así ya, derechito. A ver, espérame, es que a mí me dijeron toda la vida que rock and roll empezó con Bill Haley. No es cierto. Les estamos platicando exactamente cómo empezaron todas estas cosas. Bueno, todas estas canciones sobra que se las recomiende porque
todas son buenísimas. No, y sí hay que recomendárselas a nuestro público. Todo este material lo pueden encontrar en YouTube sin ningún problema. Sí, eso, si no les armo a quien nos deje un comentario. También. Le armo el playlist, de todo esto, ya lo tengo listo. Muy bien. Entonces ya tenemos a Rockin' Rollin' Mama y ya tenemos a Good Rockin' Tonight. Y Rock and Roll con Wild Pues Bill entonces Moore. ya se habla de rock. Tan temprano como 1936 hasta el 48. Ya en 1951 viene la que es reconocida por muchas personas como efectivamente el primer rock and roll de la historia, que es Rocket 88. Rocket 88, con Jackie Brenston, saxofonista y cantante de color. Así es, ¿sabes quién tocaba la guitarra con Claro, ellos? era Ike Turner en su adolescencia y primera juventud, y el grupo se llamaba The Kings of Rhythm, los reyes del ritmo. Exactamente, Jackie Brenston. ¿A qué se refería con Rocket 88? Es una historia bastante curiosa. El rock and roll y los automóviles como Van que de la mano, claro. Y el Rocket 88 era el nombre del motor que ponía la fábrica Oldsmobile En sus automóviles. en sus vehículos, que empezaban a conocerse como muscle cars, que eran automóviles muy potentes porque los automóviles eran muy pesados, entonces el motor tenía que ser muy eficiente para desarrollar velocidades, y el gran modelo del motor Rocket 88 fue de la Oldsmobile. De acuerdo. Ahí está Jackie Brenston también, y ya nos estamos acercando a los meros inicios, como todo el mundo los conoce. Hay una canción que se llama Rock the Joint. Yo la he escuchado en 3 o 4 versiones diferentes y las 3 o 4 versiones son buenísimas. Claro, la original, la mera, es de un tal Jimmy Preston. Uh-huh. Y él la grabó en 1946, pero la versión que da origen al cuño del término rock and roll ya establecido, Rock the Joint, con Bill Haley, no con sus cometas, Con los Saddlemen. con los Saddlemen, porque la gente debe de saber que Bill Haley, que fue uno de los abuelos del rock, yo diría, Es el abuelo del rock para mí. ya tenía 30 años cuando estaba aquí cantando este tipo de rolas. Bueno, Rock the Joint fue una canción que tuvo 3 anécdotas fantásticas. Efectivamente, los Saddlemen se fueron, todos lo abandonaron un día y tuvo que reclutar. No, pero Se quedó con él Johnny Grant. Pero Rick Cedrone también. A él, eso, bueno, es una historia un poquito larga, pero Rick Cedrone se integra después. La cosa está que ahí viene el solo de guitarra. Exactamente. De Rock Around the Clock. Ese solo de guitarra que todos recordamos de Rock Around the Clock nació en esta canción, en Rock the Joint. De 1952. 3 años antes. Entonces, ¿cuál fue el primer rock and roll de la historia? Ay, Todos estos. todos estos. Una cosa para hacer notar a nuestra audiencia. Todos los cantantes que mencionamos, Roy Brown, Wild Bill Moore, Jackie Brenston, Buddy Jones, eran de color. El único blanquito fue Bill Haley. Era Bill Haley. Y sus Saddlemen. Totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a hablar ya del momento que realmente en la historia universal marca el nacimiento del rock, que es cuando Rock Around the Clock, que no es alrededor del reloj, por favor, no lo traduzcan nunca de esa manera, es rock a toda hora. Rock a toda hora. O Rock sea, todo el día. Exactamente, es decir, algo around the clock es todo el día, no alrededor de... Hazme el favor, ¿a quién se le habrá ocurrido eso? A alguien que no sabe inglés. En fin, Rock Around the Clock llega al primer lugar de las listas de popularidad en agosto de 1955. Entonces, esto viene precedido de que fue utilizada la canción para los créditos de la película Blackboard Jungle de Glenn Ford, Miguel. De acuerdo, ahí sale, por cierto, Big Morrow. Big Morrow, que luego lo reconoceríamos como el Sargento Saunders. El en sargento Combate. Saunders de la serie televisiva Combate. Bueno, una gran película. Glenn Ford era un maestro con la paciencia de santo. Yo creo que ni Job tenía tanta paciencia como él. Pero la música de los créditos fue Rock Around the Clock, que por cierto ya había sido lanzada previamente un año antes, que no había tenido gran éxito, gran repercusión. Sin embargo, cuando sirve como tema de apertura para la película, se volvió una locura.
Y es curioso porque esa canción ni siquiera es original de Bill Haley. Tiene una versión de 1952. De acuerdo. También, o sea, no es original. En fin, vamos avanzando con esto. Pero ahí cambió la forma de ver y escuchar la música. En los Estados Unidos, sobre todo. Hay que comentarle a nuestros amigos que nos escuchan que si hubo un país fortalecido y beneficiado por su triunfo en la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente Estados Unidos. Su industria detonó, ahí se convirtió en una potencia mundial, prácticamente, mejorando la calidad de vida, sobre todo de la población blanca, que era la enorme mayoría en esa época. Entonces, ahí se inventaron los suburbios, esas casitas que están fuera de la ciudad. Tú ibas a trabajar a la ciudad, pero regresabas a la tranquilidad de las zonas circundantes. Y todo eso era posible por las carreteras interestatales. Esas se hicieron desde la época de Roosevelt, ¿eh? Sí, pero el gran boom vino después de la guerra y el sistema interestatal de carreteras que permitió la ubicación de los suburbios con cierta distancia de las ciudades fue precisamente por eso. Pero estamos hablando de 1955. Ya la música había cambiado. ¿Por qué? Porque todavía seguía esa tendencia de, llamémosle, mainstream conservador. Los estándares. Pero ya empieza a haber rock and roll. Y empiezan a aparecer. Había canciones tales como ¿cuánto cuesta ese perrito que está ahí en la vitrina? Ay, ¿sí te acuerdas de eso? Sí, Patti Page. How much is that dog in the window? Au, au. Sí, es Patti Page. Y los documentales de la historia del rock te muestran. Había un programa que se llamaba Your Hit Parade, tu lista de éxitos, en donde sale esta canción y sale Patti Page viendo en la ventana de una veterinaria, de una tienda de mascotas, un perrito que cuando le canta, le contesta el perrito, hágame usted el favor. Y llegó a primer lugar. Oh, sí. Pero bueno, esa era la música que les gustaba. Hot diggity, top siggity, pum, what you do to me. O sea, Perry Como. Dean Martin. Bueno, pues ya empieza a haber otros nombres. Pero antes de que hablemos de esos grandes prohombres, ¿por cómo cambió el rock and roll a la sociedad en Estados Unidos? De todas formas. Reconocimiento del grupo social teenager. Antes no había adolescentes. Tú, como hombre, pasabas de la niñez a los 11, 12, 13 años, pasabas directamente a ser adulto. Eras un adulto chiquito. Claro, como en México también. En México era una tendencia mundial, fíjate. En Inglaterra pasó lo mismo. El adolescente empezó a tener dinero y empezó a tener la posibilidad de consumir productos propios para él. ¿Por qué? Por la bonanza económica que hubo. Esa explosión económica que hubo en cuanto a crecimiento. Fortalecimiento de las clases medias. De clases medias, el establecimiento y fortalecimiento de clases medias permitió que los muchachos que no trabajaban, pero sí estudiaban, recibieran una cantidad. Una mesada que le llaman. Al mes. Uh-huh. En México era el domingo. Le decían, te doy tu domingo, decían los padres, ¿te acordarás? Exacto. En Estados Unidos era una mesada, porque era una cantidad que el papá, el jefe de la familia, le daba a cada uno de los hijos para que tuviera para sus propios gastos. ¿Sí? Entonces, ya con esa independencia económica, los muchachos ya podían entonces influir en los gustos. Y podían consumir su propia música, su propia moda. Así es. Podían, con suerte, tener el auto de papá prestado. Y tener la responsabilidad para no destrozarlo al primer semáforo. Sí, no, o sea, te lo prestaban, pero tenías que dejar una fianza, yo creo. Claro. Entonces los jóvenes empezaron también a desarrollar nuevas formas de hablar, de dirigirse a las personas. Antes, en esa época del rock and roll, 1955-56, había un vocablo que era daddy-o. El daddy-o, el papito. Que era la forma de burlarte o de decirle de una forma despectiva a alguien. Pero fíjate que todo esto se llama slang, queridos amigos del público. Esas formas coloquiales, ese caló que comenzó a usar la juventud, viene precisamente de la parte negra de la población. Sí. Los blancos, ¿no? Los blancos, sí, señor.
Bueno, se dirigían de esa manera, pero si ustedes pueden ver la película que ya les habíamos dicho, Semilla de Maldad o Blackboard Jungle o Rebelde sin Causa, te das cuenta de que ya los adolescentes ya traían otra onda, ya se dirigían tanto a la gente mayor de forma despectiva, a las autoridades, a la religión. Comenzó a haber una especie de crisis de valores en la sociedad norteamericana. Los valores anteriores caducaron. Y estaban estableciéndose o principiando a establecerse los nuevos valores. Y en vez de preguntarte qué tal, cómo estás, o de dirigirte a una chica así respetuosamente, hola, ¿cómo estás? What's your pleasure, treasure? Sí, esas y frases. ese tipo de todo frases. Eso, te digo, todo eso viene del slang que hablaban los afroamericanos. Exacto, y entonces cambió la forma de relacionarse de los jóvenes a los adultos. Ya empezaba a haber rebeldía. Ese término que va acompañando siempre al rock and roll, la rebeldía del rock and roll. La rebeldía era de que ya no le besabas la mano a tu papá o a tu mamá, ni le pedías la bendición para salir, ya, eso era rebeldía. Era rebeldía el peinarte con un copete exageradamente. Dejarte crecer el largo. cabello, además. Dejar crecer el cabello, porque el crew cut, el casquete militar, era el corte favorito de los jovencitos cincuenteros. Pero bueno, no, de los papás de los jovencitos cincuenteros. Pero los obligaban, hombre. Por eso. Ellos ya se empiezan a dejar crecer el pelo, que yo no hubiera podido sobrevivir en esa Norteamérica cincuentera con el pelo que traigo, ni mi amigo el Inge, ni mi amigo Mario. O sea, muchas personas estaríamos sufriendo por eso. Hacían copete y cola de pato. Y cola de pato, que era el peinarse con la vaselina y darle forma al cabello. Ok, las formas de relacionarse en pareja. Ahí empezó a darse también mucho el tema de los embarazos no deseados, Miguel. Los embarazos adolescentes, sí, claro. Los jóvenes en la escuela, pues ya también era fácil o intentar pasarse de listo con los maestros, con los prefectos, con los directores, con las chicas o con los colegas. Bueno, pero eso siempre ha aparecido en la juventud, en diferentes etapas, en las juventudes de diferentes épocas, todo eso aparecía, pero era una especie de juego en ese momento, antiguamente. Era una especie de juego que podías jugar hasta que cumplías determinada edad. A partir de esa edad ya te tenías que volver serio. En cambio, en la época ya del rock and roll, no tenías por qué volverte serio. Te volvías peor todavía de burlón y de desafiante. Exacto. Todo ello traía como consecuencia delincuencia juvenil, Sí. el rechazo a la generación adulta y a sus valores. Porque ya estaban caducos, ya no llenaban las expectativas de la juventud. Yo iba a mencionar algo que me parecía importante. El rock and roll no tuvo la culpa de esto. Esto es consecuencia de una evolución de la sociedad. Pero Lo el mismo- rock and roll era el soundtrack de esa vida. Pero era su soundtrack, no era el culpable como lo quisieron hacer ver los medios. Sí, que eso es algo que es interesante y que tengo aquí anotado. Ujú. La reacción de los medios de comunicación masiva era totalmente de rechazo, de censura, de escandalizarse por los bailes de Elvis Presley, por ejemplo. Por los bailes de la comunidad afroamericana, ese Dirty Dance, que era padrísimo. El stroll se bailaba como Dirty Dance y olvídate, era maravilloso. Entonces, bueno, también tenemos un denominador común que aquí tengo anotado: la adoración a los automóviles, a las motocicletas, a las chicas. La gasolina era baratísima en esa época en Estados Unidos. Sí. Creo que con $3 podías llenar un tanque de un Oldsmobile, de un Buick, que eran carros más o menos de cierto prestigio. Entonces, te permitía lo que ellos llamaban el cruising, el trasladarte grandes distancias por las magníficas carreteras norteamericanas, que aún así tuvieron sus accidentes, pero bueno, aparte, eso es un tema aparte también. En un momento dado, pues permitían que los jóvenes pudieran andar todas sus tardes, una vez que acababan sus tareas, en su auto, motorizando, podríamos decirlo. Pues cruising, ¿no? Como Ese la canción cruising. de Jim Vincent, Ujú. que era un placer pasear por el auto, por la plaza principal de Smallville, USA, y que las chicas te vieran que vas en el auto, cortejarlas desde presumías. ahí,
Y de ahí pues las invitabas a que subieran amablemente al auto a tomar una nieve, una malteada, una hamburguesa. Por eso se nos quedó en el inconsciente colectivo el clásico diner con luces de neón, que se venden hamburguesas, que se venden... Oye, con las meseras en patines, ¿no? Patines, eso era maravilloso. Entonces, todo eso formó parte de la evolución de la cultura y del reconocimiento del teenager. Ahora vamos a hablar de los grandes, grandes héroes de rock and roll, Miguel. ¿Con quién quieres empezar? ¿Qué te parece si con el abuelo Bill Haley? Perfecto, William Clifton Haley, que vivió en México y se casó con mexicana en su tercer matrimonio. De hecho, hizo una melodía en honor a Tampico, ¿no? Pues era... Bueno, tenía varios, el Florida Twist, en el disco de Twist que grabó aquí en México Bill Haley, ahí tiene el Tampico, tiene el Florida Twist, el Actopan Twist, y una canción que escribió junto con Toño de la Villa, legendario el cantante de Los Locos del Ritmo. Le escribió junto con él y la canción se llamaba, ahorita te digo, el Twist español. El Twist español, de acuerdo, porque era de ascendencia española, Toñito de la Villa. Francesa. De hecho, nació en Francia. Franco-español, ¿no? De hecho, nació en Francia. Ok. Pero eso cuando hablemos de rock and roll en México. Ya lo comentaremos. El rey, el más grande de todos. Por eso es el rey. Elvis Presley. Mira, el mérito de iniciar todo esto, o la fortuna de haber iniciado todo esto, la tuvo Bill Haley. Pero quien la consolidó, quien la hizo suya, fue Elvis. Exacto, porque le dio, yo creo, todos los clichés de lo que es una superestrella de rock and roll. Elvis aportó todos, la manera de bailar, la manera de peinarse, el cómo cantaba. Porque cantaba sensacional. Lo gran guitarrista que fue y que nadie le reconoce. Curiosamente, eso es verdad. Es que quedó opacado por ¿cómo se llama? Billy Moore. Por Scotty Moore. Scotty Moore, perdón. Por Scotty Moore. Por Scotty Moore, que ese sí era un enorme y dotadísimo guitarrista. Claro, él era un virtuoso, pero era un excelente guitarrista. Elvis, más todo lo que logró, las películas que lo hicieron, que filmara, le quitaron momentum, inercia, para seguir teniendo los éxitos que merecía tener. Sin embargo, su década de los 60s de Elvis tiene piezas sensacionales, tan buenas como las de los 50. Sí, de acuerdo. Pero las cincuenteras son las que se quedan. Don't Be Cruel, Teddy Bear, All Shook Up, Heartbreak Hotel. No, puras clásicas, puros himnos estás That's mencionando. Alright Mama. Y Good Rockin' Tonight. Good Rockin' Tonight. Segundo sencillo King para Creole. Jailhouse Rock. Oh, no, hombre, ya no me digas, porque si no, de veras, vamos a hablar nada más de puro Elvis. De puro Elvis Presley. Ahora, esos son los que yo creo que están hasta arriba, aunque muchas personas ponen a Little Richard. Otro grande. Y se supone que era gran amigo de Elvis Presley. Es que, bueno, Little Richard rompió también con muchos moldes, entre ellas... Richard Penniman. Nacido en Macon, Georgia. Bueno, pues era abiertamente y francamente homosexual. Sí, y además era de color. Entonces las ligó todas, porque aparte de todo, era estridente. Dime si, por ejemplo, para la radio norteamericana de mediados de los 50, de repente escuchas un bam-bum. Ajá, claro. O sea, escuchas eso y tú dices, ¿qué está pasando? Se descompuso la radio, ¿no? Y escuchas los aullidos. Los alaridos de este gran... Pero era un grande, ¿eh? Y compuso clásicas como esta Tutti Frutti, como Long Tall Sally, como Lucille. Dizzy Miss Lizzy. No, ese es de... Bueno, de Larry Williams. Exactamente. Bueno, Little Richard, figurón. Otro grande de color. Chuck Berry. Charles Edward Berry, nacido en San Luis, Missouri, en 1927. Bueno, pues fue el gran arquitecto del rock and roll como lo conocemos. ¿Por qué? Porque sus canciones, Sweet Little 16, sus canciones... Maybelline, como Johnny B. Good. Otro himno. Empezaron a formar esos cimientos tan sólidos de rock. Y junto con ellos, Fats Domino, que venía de New Orleans. Antoine Domino. Así es. Ain't That a Shame, una de esos. Blueberry Hill. My Girl Josephine. I Wanna Walk You Home.
Oh, es una maravilla de canción. Jerry Lee Lewis. Otro grande. ¿Cómo era? El killer. The Killer. El asesino. Jerry Lee Lewis. Jim Vincent, este es uno de mis favoritos. Pero el gato salvaje de Virginia. Pero sobre todo por su guitarrista. Cliff Gallup. Por Cliff Gallup. Claro. Es enseñarte a tocar rockabilly, realmente lo que es el verdadero rockabilly. Hay que escuchar. Pero Jim Vincent, maravilloso. Su Viva Polula siempre será el himno eterno. To the Bob también tiene una buenísima, esa de vamos a la que cantaban los sonámbulos. Blue Jean Bob. Blue Jean Bob. Maravillosa. El gato salvaje de Virginia. De la película The Girl Can't Help It, porque ahí sale Little Richard, ahí sale Jim Vincent con sus Blue Caps. Y también sale Eddie Cochran. Eddie Cochran. Que es otra maravilla. Una leyenda. Sobre todo porque era el tipo gandalla. A la hora de tener una guitarra, voltear a ver a la chica, cerrarle el ojo. Y quitársela al tipo que la llevaba al baile. No importaba. No importaba. No, porque Eddie Cochran era capaz de eso y más. Edward Ray Cochran. Fallecido lamentablemente en abril de 1960. Un Viernes Santo. En un accidente que involucró también a Jim Vincent, allá en Inglaterra. Así es. Jim Vincent creo que quedó lesionado de su pierna. Para siempre quedó lesionado de su pierna. Nunca pudo recuperarse y Eddie Cochran sí falleció. Le costó la vida. ¿Sabes quién era? El oficial de policía que llegó primero a la escena de ese accidente. ¿Quién? Un tipo que luego se llamaba Dave D. Y luego formó Dave D. Doss y Vicky Micantich. Un grupo de la ola increíbles. Sí, claro. Esa es otra historia. Carl Perkins. Carl Perkins es el ídolo de George Harrison, ¿eh? Y que una tragedia le impidió estar en el lugar de Elvis Presley en el show de Ed Sullivan. No sé si sepan, amigos de Xollotl Cabina de Radio y de SBC Radio, Carl Perkins también tuvo un accidente cuando triunfó con Blue Sweat Shoes. Se iba a presentar con Ed Sullivan y tuvo un accidente. Y no pudo, entonces decidieron adelantar en el calendario a Elvis Presley. Por cierto, Carl Perkins venía de la marca Son, ¿no? Igual que Elvis. Así es. Igual que Johnny Burnett. Muy bien, y vamos a hablar de otros que la gente adora, los Everly Brothers. Phil y Don Everly. Que son maravillosos los chicos. Vamos a apurarnos y nada más quiero decirte de Buddy Holly, que no se nos vaya Buddy Holly. Buddy Holly, otro grande, otro enorme, tenía madera de ídolo, de veras que sí, innovador, contestatario a su manera, a pesar de que venía de Texas y que usaba armas y todo. Mi gran ídolo, por él uso las gafas así, por eso toco nomás Stratocasters. Buddy Holly, es un grande, por favor escuchen lo que encuentren de Buddy Holly, queridos amigos. Afroamericanos en el rock and roll, Miguel, los importantes. Pues todo el doo-wop, ¿no? Todo lo que fue el doo-wop. Ay, qué moda, ¿no? Eso de que le ponías a tu grupo de doo-wop. ¿Qué es el doo-wop? El doo-wop es un género, un subgénero del rock and roll, queridos amigos, que es principalmente vocal. Armonías abiertas con 4 tesituras de voz, normalmente. Una persona que entraba en falseto. Y esto tuvo su origen. Dicen que en las esquinas de las calles de las grandes ciudades del norte y noreste de Estados Unidos. No, realmente tuvo su origen en los garages. Es que en los callejoncitos. Lo que pasa, perdón, que te interrumpa, lo que pasa es que los nombres de los grupos de doo-wop o traían el nombre de tu calle o el de un ave. O el de un ave, de acuerdo. Entonces... O de una flor, recuerda las gladiolas. Claro. En fin. Aportaciones chicanas notables al primer rock and roll, Miguel. Cómo no, Richie Valens. Ricardo Valenzuela. Ricardo Stephen Valenzuela. Así es. También la gente no menciona mucho ni conoce mucho a Chan Romero, pero si han escuchado la canción del Hippie Hippie Shake, sabrán quién fue Chan Romero. Chan Romero, él no era de ascendencia, bueno, él tenía el famoso crisol de razas de Estados Unidos. Su papá era de ascendencia española, pero mezclado con apache. Su mamá de ascendencia mexicana con irlandés y con cherokee. Así es. Así que imagínate, ¿no? Que de ahí salió Chan Romero. Chan es el apodo que le dio su abuelo, porque le gustaba andar descalzo y era decía su abuelo que parecía un chanchito de chiquito. Era Chan. Chan chiquito, muy bien. Y
Nunca olvidar también a Rosie Hamilton. ¡Ay! Rosalí Méndez Hamilton. Así es, también chicana, y con una canción que el mismo John Lennon declaró alguna vez que era una de sus favoritas, Angel Baby. Angel Baby. Rosie and the Originals. Que también su grupo, los originales, The Originals, tenían 2 miembros de ascendencia mexicana. Correcto, y la influencia del rock chicano y de la raza mexicana en el rock and roll es bien importante. Algún día vamos a hacer un programa. Un especial de todo eso. Ojalá lleguemos hasta Los Angelinos, que eso es un movimiento que me encanta. Pero eso ya es ochentero, Miguel. Mejor nos quedamos en los 50s y háblame un poquito de todos estos teen idols, que fue la contraparte suavecita al primer rock and roll salvaje de Chuck Berry, de Little Richard, de Jim Vincent. Ahora vamos a hablar de los teen idols. Los teen idols nacen como una necesidad. Más bien Un como ¿no? satisfactor de una necesidad. Ajá. Es el teen idol, ya es dirigido por mercadotecnia. Ya les dicen cómo peinarse, cómo hablar, cómo andar, qué grabar. Todos a excepción de Paul Anka, Quien era compositor de sus propias rolas. así es, e intérprete además de sus propias rolas. Había unos que además fingían les arreglaban la voz en el estudio. Como Fabian Forte, ¿no? Así es, Fabian, vamos a hablar de Fabian. Sí, los teen idols. Bueno, pues básicamente Pat Boone. Pat Boone, él era la respuesta evangélica blanca al salvajismo primario del rock and roll de color. Y rápidamente voy a nombrarte los teen idols más importantes de aquella época, aparte de Pat Boone y Paul Anka, Frankie Avalon, Fabian Tiger, Bobby Darin, uno de mis favoritos, favorito. Tommy Sands, que tiene unas rolas sensacionales, luego se casó con Nancy Sinatra. Nada más y nada menos. Bobby Rydell, otro de mis admirados. Sway, ¿no? Y entre muchas canciones. Entre muchas otras. Go Jimmy Go. Go Jimmy Go. Y Ricky Nelson. Consentidísimo. Este joven Eric Hilliard Nelson, él viene de una familia de artistas. De Ozzy Harris. Salían en la radio y en la tele. En la tele y en la radio. Y a él comenzó a despegar su carrera por su apostura física y porque salía en la serie con sus papás. Pues ni hablar. Terminamos de hablar de lo que fueron los antecedentes y la historia del rock and roll, de cómo empezó el rock and roll en Estados Unidos. Ahora te invito a que tomamos un vuelo de British Airways y vamos ya directamente a Inglaterra. Okay, ¿Cómo empezó a diferencia de Estados Unidos, Miguel? Bueno, el ambiente social en Inglaterra era muy diferente al de Estados Unidos, a pesar de que ambos ganaron la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos se detonó la economía, creció de una manera bárbara, permitió el acceso de los muchachos a instrumentos musicales, a vehículos, a comprar sus discos, a muchas cosas, ¿sí? En Inglaterra no. Inglaterra ganó la guerra, pero perdió la economía. Lo que pasa también es que tiene que ver que Estados Unidos como país en el continente no sufrió ni los bombardeos, ni las invasiones que sí tuvieron en Londres, que sí tuvieron en Inglaterra, en Coventry, en varios sitios de Inglaterra. Exactamente, entonces, y al no proporcionar materia prima a Inglaterra, también su economía pues estaba debilitada. Por eso incluso en México tuvimos el milagro mexicano, porque suministramos bastante. Sí, fue el principio del milagro mexicano. Exacto, pero en Inglaterra la cosa estaba del cocol y realmente antecedentes musicales importantes que detonaran el gusto juvenil, pues yo no me encontré muchos. Salvo, fíjate que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el intercambio comercial que había entre Inglaterra y Estados Unidos permitió que muchos marineros llegaran a Liverpool. Y esos marineros a veces llevaban sus grabaciones y a veces llevaban sus instrumentos y cantaban. Y los jóvenes que venían de una tradición de música inglesa popular como el music hall, como la música de vodevil, que esas eran las raíces musicales propiamente de los ingleses, cuando escuchan la música que llevan los marinos mercantes norteamericanos a Inglaterra, se deslumbran.
Y llega, curiosamente, en esa época, una música que fue muy popular en la década de los 20 en Estados Unidos, entre las clases bajas afroamericanas. El skiffle. El llamado skiffle. Que es el primer gran antecedente del rock and roll en Inglaterra. Esos marinos, ¿te acuerdas cómo se llamaban? Los Cunard Yanks. Los Cunard Yanks, porque la línea era Cunard Line, la línea de barcos mercantes. Y Yanks era genérico para referirse a los norteamericanos. En fin, el skiffle. Porque mucha gente que ha visto comerciales, documentales, que ha visto cualquier cosa relacionada a la historia de The Beatles, dicen, no, es que The Beatles empezaron como The Quarrymen, un grupo de skiffle. ¿Qué diablos es el skiffle, Miguel? El skiffle es un género musical muy básico que se puede tocar con instrumentos que puedes conseguir, que no necesariamente son instrumentos ni de marca ni específicos. Puedes usar... había unas jarras de cerámica. Los jugs. Los jugs, que tenían dos agarraderas, y soplabas y te daba el sonido del bajo. Así. Exactamente, ese tipo de efecto daba. Pero también para percusionar y llevar el ritmo. La tabla de lavar. La tabla de lavar. Los dedales. Y te ponías dedales para no lastimar. Y con eso llevabas ritmos. Se llevaban ritmos. Se utilizaban. El bajo de caja de té. Así es, que luego se conoció aquí en México como tinacordio. El tinacordio, sí. Y también las guitarras acústicas. Entonces, ese era el género. ¿Quieren saber cuál era el verdadero skiffle? Escuchen a los Creedence Clearwater Revival. Con Poor Boy Shuffle. Con Poor Boy Shuffle. Ese es el verdadero skiffle original norteamericano. Sin embargo, el skiffle estalló como género autónomo en la Gran Bretaña hasta la década de 1950. Ahí se desarrolló como una corriente popular de gran masividad, pues debido a estas privaciones de la posguerra. La verdad es que la situación en Inglaterra estaba terrible, estaba del cocol. Sí, una guitarra te costaba 15 libras y conseguir 15 libras era el salario de un mes o de 2 meses para tu papá. Así es. En ese entonces fue definido como la música que llamó la atención de los adolescentes al ya venir todos estos primeros fenómenos y también empezar a enterarse de las noticias de lo que hacían Bill Haley, Elvis Presley, porque eran tan importantes. Empezar a escuchar esa música, pues siempre los motivó a quererla reproducir, pero provocó una locura. La locura del skiffle. La locura del skiffle entre 1956 y 1958. En donde vienen figuras como Lonnie Donegan, un cantante de origen escocés. Así es, que fue la máxima figura con su Rock Island Line. Y Johnny Duncan con el Last Train to San Fernando. Curiosamente, queridos amigos del público, se toca como, bueno, se considera skiffle la grabación de Johnny Duncan a The Last Train to San Fernando, pero realmente su ritmo original era un calipso, hecho por un compositor trinitario. Y San Fernando no estaba ni en Texas, ni en California, ni en Falfurrias. Estaba en Isla Trinidad. Estaba en la Isla Trinidad. Muy bien. Grandes músicos empezaron como músicos de skiffle. Ahí te van. Pues The Beatles. Nada más y nada menos. Como los Quarrymen. También The Rolling Stones, los Bee Gees, Jimmy Page. Jimmy Page, es increíble. Hay un video maravilloso en la red, véanlo, de donde se ve a un Jimmy Page de 10, 11 años tocando skiffle. Vale la pena que lo vean. Vale la pena. Pero también junto con todo esto ya venía Elvis Presley, ya venía todo. Y llega Bill Haley y Buddy Holly a visitar Inglaterra. Hay que hacer una salvedad, queridos amigos. Los chicos de Inglaterra conocieron al rey únicamente por medio de grabaciones, porque nunca hizo giras internacionales Elvis Presley. ¿Y eso debido a qué fue? Por su representante. Así es, ¿quién el era? Coronel Tom Parker. Era un armenio ilegal, que no podía regresar a los Se dice Estados que era Unidos. armenio, pero también hay otras fuentes que citan que era holandés, ¿eh? Lo que yo revisé directamente en lo que es el sitio de Elvis Presley es que es de origen armenio. Ya. Pero nunca regularizó su situación, por eso no podía abandonar el país, porque si lo abandonaba se quedaba fuera. Exacto. Y pues era su Elvis, imagínate. Por eso Elvis nunca hizo ninguna gira a nivel internacional. A diferencia de Bill Haley, a diferencia de Buddy Holly, que sí llegaron a Inglaterra. Exactamente. Y esas visitas causaron un gran impacto entre pues, unos muy jóvenes
adolescentes, Beatles, que iban a ser también The Kings. Hubo muchos adolescentes en esa época, claro, que los vieron y que de ahí tomaron muchísima influencia. Pero ahora vamos a hablar de las grandes figuras del primer rock and roll británico, Miguel. De acuerdo. Vamos a hablar de Tommy Steele. Tommy Steele, sí, cómo no. Su canción Rock with the Caveman, que sí conocemos todos, y se considera el primer rock británico original. De acuerdo. También, bueno, pues es la primera estrella local y inaugura una curiosa moda. Los apellidos de los cantantes solistas eran muy sonoros, ¿no? Era Steele, pero también tenemos a Fury, tenemos a Gentle, tenemos a quién más. Ahorita van a ir saliendo. Adam Fate, sí, claro. Sí. Bueno, pues esto para 1956. En el 57 hace una versión Tommy Steele a Singing the Blues, que llegó al primer lugar de popularidad. Y también en Inglaterra hacemos la aclaración. La versión original de los Estados Unidos de este muchacho, ¿cómo se llamaba? El de Singing the Blues. Guy Mitchell. Bueno, cuando también llegó al primer lugar en los Estados Unidos, quitándole el primer lugar a Heartbreak Hotel, los adultos se regodeaban diciendo, ya ven, el rock and roll es una moda pasajera, ya llegó alguien que canta de veras, es Guy Mitchell con Singing the Blues, y adiós rock and roll. Sí cantaba, pero él está cantaba también está padre la canción, pero pues ¿cómo crees, no? Bueno, para 1957 también ya empiezan otras personas como Terry Dean con canciones como Start Moving y A White Sport Coat, que es el cover de Marty Robbins. Wee Wee Harris, empieza a aparecer en televisión con un estilo excéntrico. ¿Sabes por qué su apodo era Wee Willie? Porque era chaparrito, medía unos 57 el tipo. Pero era estridente a más no poder. Sí, dicen que se pintaba el cabello de colores, que usaba corbatas de moño enormes, llenas de lunares de color también, con sacos amplísimos, pantalones de tubo. O sea, era todo un performer, era un antecedente del performer. De hecho, se le considera así junto con Lord Sutch. Pero Lord Sutch ya va para... No, Lord Sutch era más oscuro, era más otra cosa. Pero ya llegaremos a todos esos tiempos. Para 1958 surgen las primeras grandes superestrellas del rock and roll, que es Cliff Richard and the Drifters, luego The Shadows. Así es. Pero también está Marty Wilde, otro grande, con un cover de Endless Sleep, una canción de Jody Sands de 1958. Billy Fury empieza a grabar también. Johnny Gentle igual, pero ya hay programas de televisión dedicados al rock and roll. Y está el famoso Oh Boy, tomado de la canción de Buddy Holly. Para 1959, bueno, Cliff Richard ya se empieza a consolidar con Living Loving Doll. Pero hay que mencionar a nuestros amigos que su éxito de 1958, Move It. La mantequilla, conocida en México. Ajá, es Muévete, una canción que interpreta con su grupo de acompañamiento en esa época, sus grandes amigos, los Drifters en ese momento, que posteriormente serían The Shadows, uno de los mejores grupos de rock instrumental de Inglaterra. Exacto. También, ¿sabes quién aparece? Ya las primeras grabaciones de Johnny Kidd and the Pirates. Otros que hacían performance, que tenían una gran canción que perduró por mucho tiempo, Shaking All Over. Shaking All Over. Gran versión de The Guess Who, ¿te acuerdas? Me encanta también. Muy bien. Bueno, pues The Drifters efectivamente a veces grababan con Cliff, a veces grababan como grupo, y ya eran The Shadows. Y ahí empiezan a tener éxitos. En 1960, bueno, Apache. El primer lugar en Inglaterra. Así es. Cliff Richard seguía con Please Don't Tease, pero ya teníamos a Billy Fury con Colette, Adam Fate con Someone Else's Baby. Y una chica, Helen Shapiro. Ella apareció para 1961, si no mal me acuerdo, con una canción que era un cover a Della Reese, You Don't Know. Ajá, que llegó a primer lugar. Así es. Para 1962 seguían partiendo el queso Cliff Richard and the Shadows. Bueno, Wonderful Land. Tierra Maravillosa, claro. ¿Y te acuerdas de una canción que tuvo cover en México? Johnny Remember Me, de Johnny Layton. Es una maravilla de canción. Es del establo de Joe Meek, ¿no? Así es. Junto con The Tornadoes. Que también los iba a mencionar con Telstar en 1962.
Y Joe Brown and the Brewers, A Picture of You, y una rolísima de Mark Winter, Heaven's Plan. ¿Qué canciones? Qué canción tan hermosa. Y bueno, pues así empezó todo esto, y así era más o menos en Inglaterra antes de The Beatles, antes de la ola inglesa. Y pues se nos quedó en el tintero ya por razones de tiempo de que hay para el rock and roll norteamericano, y me gustaría muchísimo que hiciéramos incluso un especial de esa época, cuando el primer rock and roll empezó a tener sus tragedias. Ok. Vamos a hablar de qué le pasó a Elvis, qué le pasó a Chuck Berry, a Little Richard, a Jerry Lee Lewis. Eso basta para un programa. Es lo que te digo, vamos a hacer, espero que me acompañes con todo gusto, para si tú me platicar invitas. de aquella época, en el día en que la música murió. Ay. Para que podamos platicar de qué música era la que predominaba de todas estas broncas de rock and roll hasta antes de la llegada de Beatles. La música popcorn. Platicaremos de Johnny Ace, ¿no? También. Los primeros muertos rock and rolleros. Los primeros muertos del rock and roll, caramba. Que traen muchas desgracias. Sí, si una música ha tenido mala suerte con sus intérpretes ha sido el rock. Y la segunda el country, ¿eh? Y la segunda el country, también de ha acuerdo. sido lamentablemente blanco fácil, ¿no? De muchas tragedias. Pero da para un programa. La música popcorn, te decía, toda esa música que no sabes dónde acomodarla, si es un rock and roll, si es una balada rítmica, si es un blues, toda esa música era tan confuso. Como el término que los designa, eso de popcorn nunca he visto. Vamos a tratar de dilucidarlo. Y no solo eso, Miguel, también vamos a ver que todavía los gustos estándar seguían prevaleciendo. Pues es que la música popcorn básicamente es un estándar modernizado. En esa música que fue previa a la Beatlemanía, las modas de baile, también vamos a hablar de eso. Claro que sí. Los ritmos de baile, claro. ¿Te parece bien? Claro que sí, con todo gusto. Mi compañero de delito, Miguel Ángel Brito, gracias por estar conmigo aquí platicando de rock and roll. Muchísimas gracias, Marco, muchísimas gracias por la invitación, gracias a nuestro querido público, un saludo enorme y escuchen música, siempre, de cualquier género, del que más les guste, pero siempre les va a dejar una sonrisa. ¿Y cuál es tu eslogan? Sean felices. Exactamente, así lo escuchamos en Recuerdos de SBC. Amigos de Xolotl Cabina de Radio, amigos de SBC Radio, pues esperamos que les haya gustado este cursillo introductorio. Relámpago. ¿Qué diablos es el rock and roll y cómo se formó? Pues aquí están los antecedentes. En próxima emisión vamos a tener, la que esté a mi cargo, cómo empezó todo esto de Raca Raca aquí en México. Va a haber muchas coincidencias, pero va a haber también algunas otras cosas que los van a matar de risa, los van a divertir, pero sobre todo van a aprender historias sónicas, que de eso se trata. Un servidor, Marco Antonio Brito, les dice como siempre, pásenla bien y hasta la próxima. Estas fueron las historias sónicas del día de hoy. La próxima semana volveremos con más. No lo olvides, te esperamos.